Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 3 de Job. Capítulo 3 de Job. Será este capítulo el texto base para nuestra meditación en esta mañana. Y dice así, capítulo 3 de Job. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui yo escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ellos no llegan, aunque lo buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene a mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espanta me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Menudo texto. Job, capítulo 3. Y el título del texto, este texto leído, es Job frente a su existencia. Mirar, los niños cuando nunca se cansan, ¿verdad?, de preguntar siempre el por qué. Tienen un tiempo en su vida que siempre están con esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Preguntan acerca de todo. En cambio, los adultos, aunque sí que no lo hacemos tanto, aunque sí que lo vamos haciendo de tanto en tanto, sigue siendo el por qué también la pregunta clave que nos acompaña. Job estaba en su perfecto derecho de hacerse esta pregunta, pero no se la hacía. No se la hacía ya que conocía la soberanía de Dios en medio de su sufrimiento. Job estaba en su perfecto derecho, pero la soberanía de Dios estaba claramente en su mente. Por otro lado, es evidente que la sociedad, ¿verdad?, funciona de acuerdo a un sistema de causa y efecto. Sin embargo, hay algunos efectos para los cuales no se encuentra una causa clara, y algunas de ellas no llevan a los efectos que uno espera. Y en ese rol social es en el que nos movemos. Pues bien, observamos según el contexto reciente que a Job no se le han acabado los males. Y en este causa-efecto vuelven a reunirse Dios y Satanás. Y la conversación entre ellos es idéntica a la que tuvo lugar antes. Y ahí encontramos a Dios enfatizando a Satanás que la vida de Job no la tocase.
En el capítulo 2 observamos cosas interesantes. Por ejemplo, la expresión de Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Qué quería decir Job con esta expresión? Esa frase es probablemente un dicho antiguo que había en ese tiempo, que para unos era enigmático y para otros un proverbio usado entre los beduinos. Y el sentido sería que se entregaba la piel de sus animales, la de sus siervos e incluso la de los hijos a cambio de la suya propia. Job había sufrido la pérdida de sus bienes, había perdido a toda su parentela, a todos sus hijos, pero si llegaba a sufrir el dolor en su propia carne, lo más seguro es que maldijera a Dios. Dejaría de alabarle y de su boca saldría maldición y maldición. Así pues, Dios autoriza a Satanás a hacer lo que le había pedido a Dios, pero Dios en su soberanía le dice, cuidado, no toques su vida. Pues bien, del Job del capítulo 1 al Job del capítulo 2 vemos que se le agrava la situación, porque aunque en el capítulo 1 sufre una pérdida tremendamente terrible, difícil de superar, cuando llegamos al capítulo 2, por si eso fuera poco, se le suma una enfermedad angustiosa y que no le deja vivir. El texto nos dice que era una sarna que le ocupaba todo el cuerpo y parece ser que era muy parecida a la lepra. Esa enfermedad, esas llagas, ¿verdad?, le supuraban, se le hacían costras, tenían un olor desagradable, corrosión en sus propios huesos, la piel se le ennegrecía y al mismo tiempo le producían pesadillas. De manera que esa enfermedad le había obligado a abandonar su casa e ir al estelcodero, como nos dice en el capítulo 2, versículo 8, donde la gente echaba allí la basura. Esa basura era quemada y de ahí la mención de este capítulo 2, versículo 8, de que estaba sentado sobre la ceniza. Job en esa situación se había quedado solo, completamente solo, incluso sin la comprensión de su mujer, que por si fuera poco le induce a que maldiga a Dios y además que se muera. Muérete. Evidentemente existía un abismo espiritual entre Job y su mujer, porque a la hora de la prueba no fue la compañera fiel. En cambio, la respuesta de Job fue digno de elogio, porque al llamarla fatua, que para nosotros hoy día viene a ser un insulto, en aquel tiempo esta palabra de fatua significaba que se carecía de sabiduría o de discernimiento espiritual. Pero la respuesta de Job no termina en llamarla fatua, sino que seguidamente le dice, a modo de pregunta, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos? Y esta expresión, esta interrogante de Job, más que una pregunta, bien podría ser también una especie de reflexión, de testimonio por parte de él hacia su mujer, haciéndole ver a su propia mujer que su fe, a pesar de todas las circunstancias que está sufriendo y está viviendo, se mantiene. Por tanto, le está diciendo abiertamente que la soberanía de Dios, que es el tema principal de todo el libro de Job, debe ser aceptada. En cierta ocasión el predicador Spurgeon dijo, no hay atributo más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía de Dios. Y es que el saber que Dios reina, el saber que Dios está al control de todo, es un consuelo y es una bendición. Y este consuelo es el que transmite Job a su mujer. Pero la mujer no entiende. La mujer tiene cerrada su mente. No llega a la comprensión ni a la altura de su marido Job.
Pero a todo esto llegamos a este capítulo 3 y en medio de la situación crítica de Job aparecen 3 amigos que durante 7 días permanecen sentados junto a él sin pronunciar palabra. Sin embargo, pasado el tiempo, Job abre su boca y comienza a hablar. Y no son precisamente palabras agradables a los oídos, sino todo lo contrario. Encontramos a un hombre que tras recibir ese segundo ataque, ¿verdad?, de la enfermedad por parte de Satanás, comienza a desmoronarse y emite una serie de lamentos propios de un corazón tremendamente roto. Tremendamente roto. No encuentra sentido a lo que le está sucediendo. Por más que piensa, no encuentra sentido. Y es interesante observar que todo lo que dice Job en ningún momento maldice a Dios. Y esto es importante. En ningún momento maldice a Dios. Él bien podría, ¿verdad?, haberse quejado diciendo: Señor, no me tenías como un hombre justo, como un hombre íntegro. ¿Qué mal he hecho entonces? ¿Por qué me ha sobrevenido todo esto? Lo único que piensa Job en su situación es que la vida no tiene sentido. Y ante este sentimiento existen personas, ¿verdad?, que viven en una situación semejante, en cuanto a que sienten que sus vidas están vacías y piensan: ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Más vale no haber nacido. Lo que vemos en este capítulo 3 es una actitud diferente en relación a lo acontecido en el capítulo 1, con la pérdida de toda su hacienda y con la pérdida de todos sus hijos. Si con el primer sufrimiento sus palabras habían sido: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, en esos momentos, son reproches al día de su propio nacimiento. En cierta forma es lo que le pasó, ¿verdad?, al profeta Jeremías, que aborreció su nacimiento viendo cómo su ministerio, según su pensamiento, según él, no obtenía los frutos deseados. Pues bien, Job está teniendo una lucha emocional, una lucha física que le está mermando. De manera que esa lucha la expresa ante sus amigos con expresiones y con metáforas. Con todo esto, lo que se está preguntando Job es: ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir? Ante estos lamentos, que en su mayoría están hechos a modo de preguntas, sus amigos, que realmente lo eran, y prueba de ello son las acciones de llorar a grito, rasgando sus vestiduras, esparciendo polvo sobre sus cabezas, siguen callados ante el sufrimiento de su amigo Job. Siguen callados ante lo que están escuchando de boca de Job. Y nos surgen preguntas como: ¿el amigo Elifaz será el hombre sabio que le explicará a Job la causa de sus sufrimientos? ¿O recibirá Job con agrado los consejos de sus amigos? Job llevaba tiempo sufriendo, de manera que no es de extrañar en absoluto que reaccionara de esta forma, porque cuando la prueba se alarga, aparecen entonces flaquezas, aparece el peligro de la desesperación. Nuestra mente se nubla, se encierra, se opaca y no entiende. Fijémonos que las palabras de Job pasan por 3 fases. En principio, desde el versículo 1 al 10, sus palabras son de maldición. Desde el versículo 11 al 19 son sobre la muerte, sobre el deseo de una vez por todas descansar. Y por último, desde el versículo 20 hasta el final, del 26, vuelven a aparecer preguntas reflexivas. Ahora bien, la etapa de su vida en la que entra Job no nos debe de desviar diciendo que, Job
es que puso en tela de juicio la soberanía de Dios. Porque eso no es así. Esto no es así. Job tuvo sus flaquezas, tuvo sus conflictos. Se ven todo esto a partir de este capítulo 3, pero él no dejó de creer en lo más íntimo, en lo más recóndito de su corazón, aunque no se refleje en este pasaje del capítulo 3, que la soberanía de Dios estaba por encima de todo. Y esto se puede observar cuando pasamos las páginas del libro de Job y llegamos al capítulo 42, versículo 5, donde allí Job automáticamente se le abre la mente, ¿verdad? Y dice, de lejos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es una declaración abierta que hace Job acerca de la soberanía. Y cuando afirma que ahora sus ojos le ven, se está refiriendo a los ojos de la fe, reconociendo que la soberanía de Dios había estado siempre controlando su situación, esa situación de sufrimiento, aunque él tenía que estar pasando ese desierto, esa amargura. Si nos acercamos a Isaías, en el capítulo 46, versículos 9 y 10, el profeta reitera esta única soberanía de Dios cuando dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es cierto que el sufrimiento de Job opaca la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios está ahí, sigue estando ahí. Pero ese opacar, ¿verdad?, en esos momentos, no quiere decir que está parada la soberanía, pues en todo momento está actuando, y como muestra volvemos a recordar las palabras de Dios a Satanás: no toques su vida. Job está pasando por 3 duelos. El primer duelo, la pérdida relacional, es decir, la pérdida familiar. El segundo duelo, la pérdida de sus posesiones, no tiene nada, nada. Y en tercer lugar, el duelo de la pérdida de salud, esa enfermedad que le estaba consumiendo. Y todo ello le lleva al inicio de la depresión y consecuentemente al conflicto de fe. Dicho esto, entramos en la primera fase, versículos del 1 al 10. Entonces respondió Elifaz, capítulo 3, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calaginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Esta es la primera fase. Al leerlo, no nos debe de sorprender el tono amargo de sus palabras. Y no nos debe de sorprender porque todos sus esfuerzos estriban en encontrar una respuesta a todo lo que le está sucediendo. Cada día que pasaba lo entendía menos. Y eso le producía más aún una amargura. Su corazón estaba lleno de dolor, de modo que no era de extrañar que de su boca salieran ese dolor guardado en su corazón, porque era lo que le estaba haciendo sufrir y lo que le estaba consumiendo. Así que en esa maldición a su nacimiento, Job lo expresa en estos versículos con un lenguaje que utiliza figuras y metáforas. Por ejemplo, nos dice
en el versículo 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. En esta expresión, Job está personificando el día y la noche desde el momento en que su deseo es que perezcan, que no haya, que perezcan. Y este verbo que utiliza alude a algo palpable, a algo que en cierta manera tiene vida. En aquel tiempo hay que saber que se pensaba que un día tenía una especie de vida propia. Por ejemplo, el Salmo 19, versículos 2 y 3, un salmo de David, que dice, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Para Job, si el día no hubiera existido, él no hubiera nacido. Él no hubiera pasado por lo que le está sucediendo, ese sufrimiento atroz. Así que maldecir su día significaba lamentar la miseria de su vida. Cuando llegamos al versículo 5, Job sigue la misma línea y dice, aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado que lo haga horrible como día calaginoso. Es una metáfora que utiliza para expresar el deseo de que como un eclipse, ojalá hubiera sido su nacimiento. Sin embargo, sus expresiones acerca de maldecir su nacimiento van más allá. Y es cuando llegamos al versículo 8. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Y aquí aparece una nueva figura. Una figura que Job utiliza aludiendo a los magos, que según se creía podían cambiar los días de felicidad en días malos y producir eclipses para excitar a un legendario dragón, Leviatán, que engullía por momentos el sol y la luna. Esta alusión de Job hace referencia a la mitología, esa mitología popular de aquel tiempo. Y el nombre de Leviatán o monstruo marino era el nombre usado en la mitología semítica para un monstruo que podía cambiar el día en noche oscura. Y todo esto nos da a entender cómo se debía sentir Job y cuál debía de ser su sufrimiento, que utiliza estas figuras, ¿verdad?, y metáforas para dar a entender la magnitud, la grandiosidad de lo que está él en sus propias carnes viviendo. Job estaba desesperado hasta tal punto que maldijo el día en que nació. Esto es muy fuerte, Y es que se empezaba a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué sufre la persona justa e íntegra? La vida para Job había llegado a ser un problema grave, un problema psicológico, porque estaba Job perdiendo el deseo de continuar viviendo y estaba viviendo una angustia existencial. Y ello nos lleva a personas de hoy día que viven dentro también de esta burbuja, ¿verdad?, sobre su existencia. Cada día más hay personas que viven vacías, que se sienten vacías, solas, cuyas vidas para ellos no tienen ningún tipo de sentido. Y entonces se preguntan, ¿y qué hago yo aquí? ¿Para qué he tenido que nacer? Viven rodeados de personas, pero su realidad es que se encuentran solos. Y la vida les parece un fastidio, y la vida les parece un sinsentido. No tienen ninguna esperanza, y entonces ocurre lo esperado. Personas que se suicidan. Esta es la primera fase por la que Job está expresando y abriendo su corazón, su sentimiento. Pero ahora pasamos a la segunda fase, versículos del 11 al 19. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros
de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. Estos pensamientos de angustia, de tremenda angustia, que relata Job, le llevó a pensar que mejor hubiera sido morir en el mismo momento de salir de la matriz de su madre, del vientre de su madre, o incluso como un abortivo, como acabamos de leer. Estos versículos, en la traducción Reina Valera contemporánea, lo traduce de una forma que se entiende mejor y se llega a alcanzar a ver esa magnitud de lo que le estaba sucediendo a Job, ¿verdad?, con ese sufrimiento. Y en esos momentos y circunstancias, Job se encuentra en una habitación oscura, donde el deseo de la muerte es lo más factible para él. Le era mejor estar con los reyes, como dice el texto, con los impíos, porque así al menos ellos descansaban, ¿verdad?, en la liberación de la muerte, mientras que él era atormentado en vida. Si leemos detenidamente las expresiones que salen de su boca, podemos ver que Job estaba verdaderamente enfermo. Job estaba enfermo, pero no solamente físicamente, sino también psíquicamente. Y su concepto de la vida y la muerte no era normal. Si contemplamos la muerte desde la perspectiva del Nuevo Testamento, lleva consigo una esperanza. Una esperanza porque los creyentes vamos ¿a dónde? Al encuentro de nuestro Señor, e incluso como dijo en cierta ocasión Francisco de Asís, ¿verdad?, acerca de la muerte, es la más dulce y amable hermana. Pero este no era el caso de Job. Este no era el caso de Job. Él veía la muerte como una liberación a su sufrimiento y una salida de vivir una vida sin sentido. Si me viniera la muerte, descansaría de todo. Este es el sentir de Job. Su fe estaba entrando en conflicto, por tanto, porque empezaba a preguntarse, si no de una manera abierta, sí de una manera interna, ¿cómo es que Dios me hace pasar por esta terrible experiencia? Porque no lo entiendo. Yo he sido fiel, he procurado ser fiel a su ley, a Él. No lo entiendo. ¿Acaso estoy dudando de la justicia de Dios? Son preguntas que en el desarrollo del libro van a ser contestadas. Sin embargo, en los momentos que narra este capítulo 3, estas preguntas empiezan a hacerse un espacio en la mente de Job. Llegados a este punto, por tanto, podemos hacernos una pequeñísima idea, por lo que está pasando Job, porque quien más, quien menos, las dudas, ¿verdad?, se nos han cruzado en nuestra vida. ¿Quién no ha tenido dudas? Y nos hemos hecho una serie de preguntas desde la base de la fe. Ahora bien, en estos momentos de incertidumbre no hay que perder de vista la palabra de Dios. Esa palabra dirigida por Dios mismo a Satanás. No toques su vida. En otras palabras, Dios le deja claro que Él tiene la última palabra porque Él es el único soberano. Y hasta aquí Job ha entrado en una primera fase de angustia y dolor, deseando no haber nacido para no pasar por lo que le está sucediendo. Y seguidamente Job ha entrado en una segunda fase donde ha aparecido el deseo de morir. Y ahora entra en una tercera fase. Versículos del 20 al 26. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros,
que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Tercera fase. Y esta porción del texto comienza con una pregunta que nos lleva a ver que Job estaba perdiendo su camino. Si en las preguntas anteriores Job las hacía desde el por qué, ahora las hace desde el para qué. Es evidente que Job estaba pasando por un duelo de su existencia, porque el dolor que está sufriendo es indecible, no tiene palabras para poderse definir. Y como persona que es de carne y hueso desea acabar con ese sufrimiento que le tiene atormentado. ¿Para qué vivir? Esta es la pregunta de Job. ¿Para qué vivir? No tiene nada él, solamente le queda la fe. Una fe que le está provocando dudas y que va a entrar en conflicto en los capítulos siguientes. Él no encuentra razón a lo que le está sucediendo. Su vida se encontraba en una buena situación, no le faltaba de nada, tenía una buena hacienda, tenía una buena familia, sin embargo ahora se siente fracasado. Fracasado porque ni tiene descendencia ni goza de buena salud. Así que se ve en una situación límite cuya salida solamente para él es la muerte, dejar de sufrir. Y desgraciadamente hoy día hay muchas personas que, como Job, no ven otra salida a su liberación que la propia muerte. Y cada vez más se van ahogando en la desesperación. Buscan por todos los medios una salida, pero no la encuentran. Y Job, por lo que se desprende del texto, desea morir. Y por primera vez, le hace responsable a Dios de lo que le sucede. Nos dice el versículo 23, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Por primera vez, Job hace responsable a Dios. Y esto nos da una idea del alcance, repetimos, del sufrimiento que Job está viviendo y que menciona en los capítulos del 24 al 26. Ahora bien, en todo este capítulo 3 se observa que Job estaba en una lucha de principios como eran la vida, la muerte, y en medio de esa lucha aparecen preguntas existenciales. ¿Qué es la vida? ¿Hay que preocuparse por la vida espiritual y material? Job comenzó a cuestionar su situación y su fe en cuanto a si Dios estaba siendo justo o que la prosperidad de la que había gozado era como un beneficio a su integridad y ya está. Puede dar la sensación de que la fe de Job, a raíz de esa situación, había desaparecido. Ay, Job ya, esa fe que tenía cuando tenía una gran hacienda, sus hijos y todo le iba bien, esa fe ya no la tiene. Esa fe en Dios ya no la tiene. Pero no es así. No es así. Afectada puede, pero al punto de decir, ya no tengo fe, en absoluto. En absoluto. A pesar de sus circunstancias terribles, Job no había abandonado a Dios, ni Dios le había abandonado a él. El control de Dios estaba sobre Job. Y esto hay que tenerlo bien presente en todo el libro. En todo el libro. Por otro lado, otra cuestión interesante a observar es que Job se esperaba en parte la situación en la que está cuando dice en el versículo 25,
porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Cuando acudimos a la versión internacional, lo expresa de la siguiente manera: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. ¿Qué podemos entender de estas palabras? Que Job sabía que tarde o temprano los acontecimientos vividos le iban a pasar factura. Se siente tan abrumado, tiene tan bloqueada su mente, que la paz que había vivido y que deseaba ahora, por mucho que la quería, por mucho que la ansiaba, no la encontraba. De manera que vivía en la desesperación total, cosa que le hacía vivir intranquilo y que no le dejaba conciliar el sueño. No era una sensación momentánea, no nos pensemos que bueno, eso fue de un momento, de un tiempo determinado, sino que estaba así a todas horas él, a todas horas. Por tanto, no es de extrañarnos que deseara morir para librarse de todo ese mal. Y fijémonos que en este capítulo 3, o que este capítulo 3 es el preámbulo al inicio de la intervención de sus tres amigos que vienen posteriormente. Pero a la vez es un grito también de angustia a lo que no puede guardarse dentro de sí. Tiene que liberarse. No puede seguir así por más tiempo. Y automáticamente lo saca. Job no estaba esperando respuestas inmediatas para el intenso dolor físico y emocional. Lo que ha quebrado, digamos, a su paciencia no ha sido el sufrimiento, sino el no saber el porqué y el para qué de su sufrimiento. El Job del capítulo 1 y 2, por tanto, no es el mismo Job del capítulo 3, porque el sufrimiento incesante que siente le ha llevado a no entender esa situación suya, porque desconoce el motivo de su sufrimiento. Y a esta situación le ha llevado el vivir la pérdida de todo y el tener una enfermedad tremenda. Por consiguiente, no es de extrañar que su reacción sea la que nos describe este capítulo 3, porque no puede entenderlo. No entiende Job lo que le está sucediendo. ¿Acaso Dios la había abandonado? Este sería el pensamiento más común. Sin embargo, dentro de su realidad, Job, en lo más profundo de su ser, sabía que Dios estaba allí. Pero de momento Job está pasando por tres fases complejas. La maldición de su nacimiento, mejor hubiera sido no haber nacido. El deseo de morir, estaba al límite y deseaba despojarse de su sufrimiento de una vez por todas. ¿Y para qué vivir? No encontraba sentido a su vida. Y si en los capítulos anteriores se veía la soberanía de Dios más palpablemente, controlando todo, ahora, viendo el sufrimiento de Job, nos pueden entrar dudas. Sin embargo, la clave se encuentra en la reunión mantenida, y volvemos a lo mismo, esa reunión entre Dios y Satanás, donde Dios le deja bien claro que Él es el único soberano, aspecto que queda reflejado cuando declara que no toque su vida, que no toque la vida de Job. Pero nosotros partimos de una ventaja, y es que conocemos conocemos ya el resultado de la prueba por la que tuvo que pasar Job. Pero él no. Y eso es lo que le llevó a tener que pasar por ese desierto particular. Un desierto tremendo. Y aparece la pregunta: ¿estás pasando por un momento difícil? ¿Notas que te están fallando las fuerzas ante alguna situación no agradable? ¿Cómo está tu fe?
Evidentemente desconozco tu situación, pero si estás pasando o cuando pases por alguna prueba, ya sea una prueba momentánea, ya sea a lo mejor de larga duración o incluso que su duración sea toda tu vida, toda tu existencia, no olvides que Dios es el soberano. No olvides que Él tiene el control de todo. Y ese saber es el que te va a dar las fuerzas necesarias para sobrellevarlas. Por tanto, no olvidemos que las promesas de Dios son verdaderas y se cumplen. Y por una razón muy sencilla, porque Dios es fiel. Que el Señor nos bendiga.